Hola, bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos acerca de la importancia de la estadística en el marco de la ciencia y la investigación de los distintos fenómenos en el mundo. Para iniciar con esta reflexión, queremos hacer una pequeña introducción desde lo que implica la ciencia. Y es que siempre el ser humano se ha interesado por entender y explicar el mundo. Si vemos con el nacimiento de la raza humana, hemos encontrado que las personas se han interesado por comprender lo que ocurre en la vida, en el mundo, y por utilizar esos nuevos conocimientos para ir mejorando su existencia. Conocimientos como la forma en cómo los animales funcionan, conocimientos encaminados a mejorar los procesos de cultivo, de construcción, pero también conocimientos en términos de cómo los fenómenos psicológicos y los fenómenos sociales se van dando. A las personas nos interesa entender cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros como individuo y como sociedad. Y bueno, este conocimiento, estos procesos de explicación se pueden dar desde básicamente dos formas. Uno, lo que llamamos la especulación. ¿Mm? A través de procesos de imaginación es que yo creo que el mundo funciona por así o por asa o por esta condición, por procesos de suposición, ¿sí? Por conocimientos públicos. Es que a mí me han dicho que así es la cosa, o por conocimientos impuestos, es que mi mamá, el presidente, me ha dicho que así deben ser las cosas. Pero también se puede hacer de un fenómeno, desde una forma, perdón, más crítica, más analítica, más desde la evidencia, que es donde aparece precisamente la ciencia. ¿Mm? La ciencia no es más que hacer el descubrimiento o el análisis de esos fenómenos, ¿no? Buscando por supuesto su entendimiento y su explicación a través de métodos objetivos y rigurosos. ¿No? En ese sentido, ¿qué es la ciencia? No es más que un cúmulo de conocimientos, un conjunto de conocimientos, pero esos conocimientos se han adquirido de forma objetiva, libre de la interpretación, libre de la suposición. Es un conocimiento objetivo, ¿sí? Que ha sido sometido a procesos de rigurosidad. Y precisamente esa es la rigurosidad que nos favorece la explicación de los fenómenos. La ciencia no busca nada más que explicar los fenómenos de una forma objetiva, sin interpretaciones, sin suposiciones, sin supuestos. Encontrar cómo funciona el mundo. Y en ese sentido es precisamente donde aparece la estadística. ¿Sí? Es la herramienta por excelencia para dar una explicación objetiva de los fenómenos. Revisemos rápidamente el método científico. Obviamente, esta es una mirada empírico-analítica basada únicamente en el análisis de la evidencia. Hay otras formas de entender, o de pronto el término será comprender el mundo, pero bajo este modelo, que es la postura científica tradicional, vamos a entender que los conocimientos se generan de esta forma. Primero, vamos a hacer una observación para ver si hay un problema. Buscamos la literatura, buscamos información acerca de ese fenómeno, vemos si ya se ha entendido, si ya se ha comprendido, si ya se explicó o no. Y luego, dependiendo de ese conocimiento, de esa observación, generamos hipótesis. Aquí arranca la estadística en estas hipótesis, porque la única forma de garantizar que esa hipótesis es cierta o falsa es a través de su contraste, a través de recolectar datos, hacer observaciones, hacer experimentos y con esa información hacer un análisis objetivo. Y es la estadística la que nos permite organizar los datos, determinar cómo se presentan esos datos para entender así el fenómeno y con la estadística y los resultados obtenidos con la estadística determinar si la hipótesis se acepta o se rechaza. Luego, por supuesto, vienen los procesos de divulgación, publicaciones de artículos, eventos, congresos, pero más allá de eso, dentro del marco del método científico, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Es la estadística la que nos brinda un conjunto de herramientas para hacer
el análisis de los datos y determinar si esa hipótesis funcionó o no. La estadística es la herramienta elemental, funcional por excelencia para determinar qué ocurrió con la hipótesis derivado de los datos que hemos obtenido. Veamos algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, si quisiéramos determinar la prevalencia de patrones de ansiedad en una organización, en una empresa, seguramente lo que haríamos es ir con algún tipo de cuestionario o entrevista, recolectar los datos de las personas de la empresa, de la organización, y allí entraría la estadística. Presentaríamos los datos en términos del número de personas, es decir, la frecuencia de personas que tienen algún tipo de alteración tipo ansiedad. Haríamos un análisis tipo frecuencias relativas o porcentajes para decir, mire, del total de la población o el total de la muestra, tantas personas presentan ese patrón de ansiedad, lo que responde a la pregunta de cuál es la prevalencia de ansiedad en esa empresa. Y podemos utilizar algún tipo de graficación, diagramas de barras, histogramas u otra estrategia visual estadística para mostrar esos resultados. Si quisiéramos establecer la relación entre el rendimiento académico y tipo de trato de los padres en una muestra de niños de alguna institución, un colegio, podríamos probablemente hacer procesos similares, recolectar los datos de los niños, de los padres, y haríamos análisis de frecuencias y un análisis estadístico muy interesante conocido como análisis de correlación. Miren entonces cómo en estos dos ejemplos estamos respondiendo a preguntas que nos hacemos desde la ciencia con base en datos estadísticos. Y un tercer ejemplo podría ser determinar la eficacia de una intervención en un colegio, en una clínica, en una empresa. Y probablemente lo que podemos hacer es una medida previa de cómo se encontraban en la variable de interés, una medida después de nuestra intervención y haríamos comparativos. Y esos comparativos se hacen con estadística. Entonces miren cómo con estos tres ejemplos estamos dándonos cuenta de la utilidad de la estadística como elemento para responder preguntas de investigación desde la ciencia y la investigación. Finalmente, ¿qué podemos entonces entender como estadística? Lo primero es que es una disciplina que se deriva de la matemática. Recordemos que la matemática trabaja por lo general con la numeración, con los números, pero desde una postura un poco más abstracta, mientras que la estadística trabaja con los datos reales, con la recolección que hemos hecho acerca de alguna investigación, de algunos participantes, de unas observaciones, de unas mediciones. Y esta disciplina permite recolectar, organizar, presentar, analizar y por ende interpretar una serie de datos. ¿Cuáles? Pues los que yo como investigador tengo. Y ojo, yo como investigador, no únicamente porque me dedique a publicar artículos. Eso es solo un campo de la investigación desde la estadística. En la empresa, en el colegio, con los consultantes, en nuestro ejercicio profesional diario, utilizamos la estadística como herramienta para interpretar unos datos. Y en ese sentido, la estadística nos plantea una serie de herramientas supremamente útiles para, por un lado, describir fenómenos y por el otro lado, entender y, miren, explicar, que es el objetivo grande de la ciencia, describir, entender, explicar los fenómenos que ocurren en el mundo, tanto fenómenos psicológicos como en fenómenos sociales. En conclusión, la estadística nos está brindando un panorama supremamente amplio para recolectar, interpretar, analizar datos y que tras esa interpretación logremos el entendimiento y la explicación de los fenómenos que nos pueden interesar. Espero esta pequeña introducción haya sido útil para enmarcar la importancia y la practicidad de la estadística. Nos veremos en próximos videos. Muchas gracias.